Al final del día, el autoconocimiento te viene a dar esa revelación incluso, o esos momentos, ¿no? Como esos reflejos de entender por qué estamos generando el resultado que generamos. Sí estoy convencida que si tú el trabajo que haces en ti únicamente como que lo centras para como nada más por ego o por sobresalir, pero no lo pones en el servicio a los demás, bueno, entonces como que siento que no trasciende de la misma manera. Todos esos viajes comienzan con una decisión. ¿Cuál? Pues la decisión de que los quiero, de que eso es lo que quiero vivir. Obviamente en automático viene como este proceso de el cómo, ¿no? Y cómo lo vas a generar y cuánto dinero es y si vas a tener el tiempo y que si la bla, 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 bla. ¿Hacia dónde crees que podemos ir evolucionando como humanidad? Queremos agradecer a La Vida en Viajes por ser parte de nuestros patrocinadores en este podcast. Si tú quieres viajar a Europa y de repente lo has dudado que puedas lograrlo, tienes que conocer La Vida en Viajes porque ellos te van a ayudar a cumplir ese sueño. Mis queridas Freelies, mis queridos Freelies, qué gusto que estén conectados en un episodio más de Freely Woman. Recuerda darle like, suscribirte y bueno, dejarnos en tus comentarios qué es lo que más te gusta de nuestro podcast. Y bueno, como cada mes tenemos hoy a nuestro experto en mentalidad. Él es consultor, mentor, coach y bueno, tiene muchas herramientas importantes que compartirnos para nuestro desarrollo personal. Y me refiero a Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo, bienvenido. Hola, Lucy, pues un gusto siempre estar aquí contigo y echarnos una buena platicada. A mí me encanta que estés acá porque aparte veo todo lo que estás evolucionando, todo lo que estás haciendo en tu vida y de repente me pregunto, bueno, si Gonzalo tiene tantos logros, tantas realizaciones, ¿qué podemos lograr las personas que estamos cerca de ti? Entonces, por Gracias. eso me encanta que estés acá, que compartas con nuestra comunidad todas estas herramientas. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo desarrollar ese potencial interno que tenemos, cómo desarrollar nuestras herramientas para autoconocernos mejor. Y este tema, Gonzalo, del autodescubrimiento, de repente parece tan sencillo como que, es tan fácil como me leo un libro, a lo mejor voy a una terapia, o medito, o hago alguna actividad, pero ¿tú qué tal lo has experimentado en el acompañamiento que has tenido con las personas? Pues mira, la verdad es que la palabra autoconocimiento no sé qué realmente si le haga sentido a la gente o no. Para mí es una palabra pues no tan nueva, pero tampoco que lleve tanto tiempo usándola y que realmente me ha llevado a mí a encontrar que en el conocerme, al final del día en identificar pues qué estoy pensando, qué circula normalmente en mi pensamiento, qué son los resultados que estoy obteniendo, el asumir la responsabilidad de lo que yo estoy generando o atrayendo, de cómo elijo también yo percibir, es como, pues, la palabra lo engloba, ¿no? La parte de, pues, conócete para poder entender por qué ves el mundo como lo ves. Entonces, yo creo que en esta intervención, incluso con la gente que vive el proceso que los invito a vivir, ¿no? En este tema siempre les explico que nunca es ni el programa ni soy yo. Al final del día soy un guía, un puente, nada más a ayudarles a ver con las preguntas adecuadas el poder llegar a las respuestas que siempre han estado dentro de ellos, ¿no? Al final del día el autoconocimiento te viene a dar esa revelación incluso, o esos momentos, ¿no? Como esos reflejos de entender por qué estamos generando el resultado que generamos. Entonces, pues por ahí creo que se vuelve algo fundamental, algo que a mí me encanta promover, porque siempre es muy sencillo como echar culpas o incluso buscar culpables o querer culpar a las circunstancias por lo que me está pasando. Pero cuando empiezas a tener un poco de calma y asumir esa responsabilidad, pues te das cuenta de lo que tú detonas y es lo único que puedes cambiar. Entonces, si tú eliges trabajar en ti, pues realmente es el mejor regalo que le das
pues al mundo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque tu desarrollo y ese impacto, pues como tú decías, pues termina permeando en la gente que está a tu alrededor y es muy liberador, esa verdad es muy liberadora, ¿no? De andar cargando situaciones que no te corresponden y pues bueno, tú enfocarte en lo tuyo, ¿no? Que es ser feliz, disfrutar, gozar, buscar esa prosperidad, abrazar la totalidad, ¿no? De lo bueno, lo malo. Y por eso creo que hoy es muy importante que hablemos de ese tema. Y hablando de ese tema, pues pienso, por ejemplo, que sí es exclusivo para alguna persona en particular, porque de repente a veces podemos escuchar información o ver podcasts como este y pensar, este tema de autodescubrirnos, pues es o a lo mejor para profesionistas o para personas que trabajan en determinadas giros, ¿no? O no sé si soy a lo mejor ama de casa, si soy mamá. También interesa el trabajar en ese autodescubrimiento. ¿Por qué? Pues porque también puedes replicar esos beneficios que vas teniendo a la gente que te rodea, como lo decías, en este caso, por ejemplo, como en tus hijos. En tu experiencia, ¿cuáles son las personas idóneas, digamos, para vivir un proceso de autodescubrimiento? Pues exclusivo no es, ¿no? Al final, como lo dice la palabra, de segmentar a lo mejor a un perfil de persona, yo creo que está abierto a todos, pero más bien es en qué momento de tu vida te encuentras, porque justo creo que los problemas o los desafíos nos invitan a buscar una solución, ¿no? A voltear a pensar diferente, ¿no? Como lo decía Einstein, al final del día, la definición de locura es hacer más de lo mismo y esperar un resultado diferente, o no puedes incluso encontrar una solución si no atraes o generas un tipo de pensamiento distinto al que te trajo a la situación en la cual estás. Entonces, el puro hecho de tú buscar un cambio, una modificación o incluso más allá de un cambio, si tú te animas a pedir cosas que nunca hayas alcanzado antes, ya hay un estiramiento, ya hay un crecimiento, ya te está invitando a salirte, a ir más allá de lo conocido. Entonces, ese crecimiento te expone precisamente a este tipo de herramientas que vas a ir encontrando, que más allá de estrategias o de diferentes filosofías, todas te van a llevar al mismo origen de dónde estás tú cómo estás percibiendo todo el mundo en base a tus creencias, en base a tu pensamiento, en base al contexto en el que creciste, tu linaje y pues bueno, ahorita hablamos de el mundo de herramientas que hay, pero igual no es exclusivo para alguien y creo que más bien depende de la decisión de lo que tú elijas que quieres generar en esa etapa, ¿no? Porque también siempre hay espacio para la mejora. Y el autoconocimiento es algo que nunca va a parar, ¿no? O sea, al final es como, pues sí, aprobé cierta prueba o cierta etapa, ya conseguí lo que buscaba, pero siempre vendrá algo nuevo, ¿no? Mientras estemos vivos siempre va a haber como oportunidad de seguir evolucionando. Algunas cosas de repente tendrás más prisa, en otras será con más calma, otras será diferentes el objetivo, pero al final siempre habrá algo que trabajar. Entonces, no es exclusivo. Y al final depende más bien de lo que tú estés buscando. Y mira, pensaba yo, pues de mí misma, que a veces en las diferentes etapas de mi vida, cómo he ido encontrando personas, metodologías, a lo mejor libros, a lo mejor, digamos, como esas señales que te van diciendo que tienes que evolucionar, ¿no? Porque a veces también podemos estar como en nuestra zona de confort y decir, ay, aquí estoy a gusto, estoy bien como me siento, como me relaciono con los demás, pero también hay momentos en los que dices, oye, tengo que evolucionar o quiero lograr más cosas o simplemente quiero ser una mejor persona, quiero ser una mejor versión de mí. Y a veces, Gonzalo, a mí me ha pasado que estoy como en esa evolución, como en ese camino, estoy haciendo como todo lo que creo que tengo que hacer para ese autodescubrimiento, para ese crecimiento personal, pero de repente hay cosas que me atoran o que me detienen o que de repente como que digo, ay, pues ahora me voy a dar permiso y no voy a hacer mi rutina, ¿no? Pero a veces esos permisos se van prolongando y lo que nos llevan es a procrastinar. Digo, a mí me ha pasado. Entonces, no sé si esto también,
¿qué le podríamos decir a todas nuestras freelies, a nuestros freelies, que a lo mejor puede que estén atrapados en un círculo vicioso, ¿no? Y de que quieren salir adelante y que queremos trabajar en nuestra mentalidad y en nuestra parte, pues, física, intelectual, etcétera, pero como que cuando vamos avanzando es como si subieras 5 escalones, pero luego te caes 2 y luego tienes que volver a agarrar impulso para poder subir otros 5. Y yo lo que te he escuchado es que a veces es que me has dicho, ¿no? Es que es muy fácil, nada más es cuestión como de fluir o qué tendríamos que hacer para que no nos sucedan esos bloqueos o esas como recaídas en el trabajo personal. Pues mira, de entrada es una creencia mía. No la tienen que adoptar. A mí me gusta repetirme que es sencillo, que es fácil, porque pues para mí se ha convertido como en un reto. Obviamente es algo que he elegido vivirlo como divertido, pero insisto, es mi percepción. O sea, al final del día es algo que yo he elegido como una afirmación, parte de mi día a día. Sin embargo, entiendo que puede ser complicado, que obviamente va a haber estos retrocesos, pero en este camino o en ese aprendizaje de autoconocimiento yo considero que pues bueno, hay que perderse de vez en cuando también para poderse encontrar. O sea, es importante la dualidad también, como esa resistencia. Es tal cual como lo dice pues la física, ¿no? El avión no podría despegar si no hubiera esa resistencia. Y cuando nos arroja como esta adversidad, es también cuando puedes aprender a llevarlo más divertido, ¿no? Igual creo que aquí entra como la analogía un poco de, pues, un mar en calma. Al final del día, pues, si tú te metes a la playa en un mar tranquilito, pues estás a gusto, nadando, tranquilo, muy relajado y todo, ¿no? Habrá momentos donde disfrutes ese mar en calma, ¿no? Hasta a lo mejor ahorita me imaginé en esos salvavidas donde te puedes acostar y pues bueno, estás a gusto porque no te mueve tanto. Sin embargo, si lo que quieres es como aventarte debajo de las olas o como un poco más de desafío, pues quieres un mar más inquieto, ¿no? Con más movimiento. Y en ese momento, si no lo tienes, pues anhelas lo otro. Entonces, igual yo creo que depende, insisto, de la etapa en la que estés, para que aprendas a disfrutar el contexto de lo que tienes y que eso mismo también te lleve a seguir conociéndote del por qué si te frenas o por qué si haces o no haces. Es muy normal en el programa que imparto, es muy normal, tenemos todo un capítulo nada más enfocado en entender por qué hay una brecha entre lo que sabes y lo que haces, porque muchas veces la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer para que le vaya mejor, pero no quiere decir que por eso lo haga, ¿no? Entonces, en esa brecha entre el saber y el hacer, pues al final es qué está alineado dentro de tu autoimagen, de tu subconsciente, de cómo te percibes, que te ves o no te ves haciendo la situación o el resultado que quieres generar. Y muchas veces esos miedos o esas emociones terminan como escondiendo o tapando el origen de tu inactividad, que pudiera ser pues alguna herida de infancia o algún trauma familiar o algún suceso en tu vida que hoy en día te frene incluso a querer incluso que te vaya bien, ¿no? Suena un poco contradictorio, pero por ahí escuchaba el otro día de mi maestra también confirmarlo, ¿no? Que el éxito es incluso uno de los mayores temores de la gente, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos mitos por ahí, ¿no? De que si te va a ir bien, pues, bueno, que vas a atraer, ¿no? A lo mejor un tema de delincuencia o de situaciones o de que no se puede tener todo en la vida y empieza como todo este rollo otra vez de lo que te estás contando y eso al final del día es lo que refleja tu realidad. Entonces, insisto, esta parte de procrastinar o de echarse para atrás o no ejecutar de repente lo que deseas, pues recae de nuevo en la responsabilidad de lo que estás pidiendo, ¿no? Y algo ahorita que recordaba mucho es que tanto es una responsabilidad tener talentos como el no tenerlos. Porque el que lo tiene y no lo aplica o no lo pone como al servicio, pues al final del día está desperdiciando pues ese talento, esas virtudes que tiene y pues bueno, es como esconder un tesoro. Pero también el que no lo tiene, pues también el hecho de no buscar desarrollar o buscar o creer que no tiene alguno, pues también lleva la responsabilidad también de pues de qué estás haciendo con tu vida, ¿no? ¿Qué quieres hacer para disfrutar este momento? Pero, insisto, Lucy, también yo creo que las etapas grises o negras, oscuras o retadoras,
pues al final del día también es muchas veces como la presión, el calor que va a detonar o va a generar que sí salga el diamante que al final del día puedes llegar a ser, ¿no? O que todos somos, pero que no siempre recordamos que tenemos esa posibilidad. Entonces, mucho de lo que nos puede servir de entrada para salir de estos estados es trabajar siempre con metas que no sepas cómo alcanzar, pero no presionarte en un sentido de no sé cómo lo voy a lograr, sino entender que eso te va a ayudar a salir del estado de monotonía y de la misma frecuencia y del mismo estado de conciencia en el cual estás operando, sino que eso asistido también, digo, al final, digo, podríamos hablar aquí de, pero nunca estamos solos, ¿no? Al final siempre hay algo que va a conspirar a favor de lo que tú estás pidiendo y te va a ayudar a que encuentres los medios y circunstancias, porque eres incluso tú mismo siendo un canal que habilita esa posibilidad por el puro hecho de animarte a pensarla. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza como todo este movimiento, ¿no? De ser consciente de que todo es energía, de ser consciente de lo que tú eliges pensar, de lo que tú eliges ser testigo, de lo que tú eliges querer generar para ti y pues parte de esos anhelos, ¿no? Entonces, pues herramientas hay muchas, amiga, pero hay que irlas... Hay que ponerlas en sí. práctica, ¿verdad? Porque pues sí, o sea, ya sabes lo que tienes que hacer, pero de repente te frenas o de repente te da miedo y entonces te paralizas. Entonces tenemos que darle la vuelta y fíjate, ahorita que platicabas todo esto, pienso, pues son nuestros programas, nuestra educación, y nuestra mente que nos juega esa mala pasada que a veces resulta que las demás personas te pueden percibir de otra manera y sin embargo, pues tú no te das cuenta, como decías, de esos talentos, de esas capacidades, de esas habilidades que desde luego siempre es muy bueno trabajar en ellas para poderlas poner al servicio de los demás, porque sí estoy convencida que si tú el trabajo que haces en ti únicamente como que lo centras para como nada más por ego o por sobresalir, pero no lo pones en el servicio a los demás, bueno, entonces como que siento que no trasciende de la misma manera. Lo cual me lleva a pensar, y también lo decías, qué importante es tener el acompañamiento de un experto, de un profesional, de alguien como tú, que nos ayude como también a, cáchate, estás cayendo otra vez en esto, regresa. O ahora toma esta otra herramienta. O sea, algo que, por ejemplo, ahorita pensaba que disfruté mucho de un ejercicio que tú me compartiste a través del reto de gratitud, fue el de encontrar esa piedra que cada vez que la toque, que cada vez que la vea, y cada vez que tenga contacto con ella, me recuerde todo lo bueno que hay en mi vida. Uh-huh. Y fíjate, fue bien divertido, Gonzalo, porque cuando iba caminando en el parque, ¿no? Yo decía, es que mi piedra de gratitud tiene que ser hermosa, bonita, o sea, y como que veía algunas y otras, y bueno, el parque estaba medio seco, entonces yo decía, no voy a encontrar aquí una piedra que me guste. Y sin embargo, cuando volteé a ver hacia otro lado, encontré inclusive una piedra que contra el sol brillaba, o sea, como que tiene minerales o alguna cosa, o sea, que brilla, ¿no? Entonces, como que fue tan lindo encontrar que esa piedra de gratitud, pues, tiene un brillo. Entonces, puede ser algo que quienes nos escuchan dirán, ay, esta señora loca, pero qué importante es tener ese acompañamiento de una persona que te guíe, que te acompañe, que te, pues que pueda ser tu espejo también, en donde tú puedas darte cuenta realmente si estás creciendo, si estás logrando ese desarrollo interno y que también pues impacte afuera. Claro, mira, tantas cosas ahorita de lo que mencionas, Lucy, porque digo, ahorita antes de entrar en la grabación y todo me mencionabas de los viajes, ¿no? Que acabo de realizar, que son pues viajes que a mí me estimulan mucho, que me gustan bastante, pero todos esos viajes comienzan con una decisión. ¿Cuál? Pues la decisión de que los quiero, de que eso es lo que quiero vivir. Obviamente en automático viene como este proceso de el cómo, ¿no? Y cómo lo vas a generar y cuánto dinero es y si vas a tener el tiempo y que si la bla, 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 bla. Entonces, todo ese ruido mental al final del día es un mapa de diagnóstico que nos permite observarlos mientras no te enganches con ellos y decir, ok, todo esto me está diciendo por qué quizá no podría.
pero yo lo puedo voltear, ¿no? Al final del día, en esa ley de la polaridad o al final del día el de los opuestos y ponerlo en un contexto de cómo sí podría suceder. Entonces, estoy hilando todo esto porque dentro del reto que tú estás haciendo, que se llama gratitud, que de hecho, si la gente lo quiere hacer, lo quiere tomar, es totalmente gratuito. Al final del día es algo que mientras más gente lo practiquemos y lo hagamos mejor. Entonces, simplemente comenta la palabra gratitud en los comentarios aquí del podcast, tanto de Lucio, de mis redes, de donde lo estés viendo, en YouTube o donde lo estén viendo, no importa la plataforma, escriban la palabra gratitud, se los hacemos llegar. No tiene costo y al final del día es un reto de 28 días que lo que nos invita precisamente es enfocarnos en el poder de esa herramienta, porque cada día del reto, al final del día es, aunque es la misma herramienta de autoconocimiento que sería la gratitud, sin embargo, tiene una aplicación muy peculiar en cada día. Y esto que tú estabas mencionando de la piedra, ¿no? Porque empieza la decisión de, bueno, voy a salir a buscar la piedra, ¿no? O sea, la voy a encontrar. Y a pesar de las circunstancias de que estuviera seco, a lo mejor no todo, incluso a ti misma te reveló tus resistencias, ¿no? Entonces, pero tu confianza y tu solicitud fue mucho mayor que incluso la adversidad que se veía presente. Sin embargo, pues bueno, sentiste el llamado, encontraste ahí la piedra con el brillo y así es al final del día nuestro día a día. Dependiendo en lo que queramos enfocar nuestra atención, ahí se va nuestra energía y eso es lo que se va a expandir y es como la frecuencia al final del día que vas a emanar, que vas a provocar entonces a encontrar los medios o circunstancias para generar el resultado. Si entonces la gratitud del reto te enfoca mucho en que no solo lo pidas, o que más bien no pidas, agradece el resultado, agradece que ya encontraste, agradece que tienes. Y no es nada más como de dientes para afuera, es un tema de buscar generar, desarrollar el hábito de realmente sentir la emoción de eso que ya estás agradecido porque tienes, y eso te lleva a que conozcas también ese sentimiento que incluso lo puedas replicar en situaciones que tú crees que todavía no ves o que crees que todavía no tienes. Entonces es muy mágico, es una de las herramientas que podemos platicar el día de hoy de autoconocimiento. ¿Y por qué de autoconocimiento? Porque te va a ayudar a comprender qué realmente tanto agradeces, que agradeces como ya está de rutina, que incluso a lo mejor das por sentado y ya ni siquiera lo veías, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan común y tan rutinario que es como de, pues me va a llegar y me lo dan y tienes tanta certeza de que lo tienes que muchas veces también le restas ya valor, ¿no? Pero pues pocas veces creo que alguien se frena a agradecer simplemente el aire que está respirando, ¿no? O la parte de sus órganos, de su cuerpo. Y toda esta como invitación a nivel de subir o elevar tu nivel de conciencia en base a estas herramientas, pues son frecuencias que se van permeando, ¿no? Si al final del día tuviste algunos resultados de mi estilo de vida que te gustan, pues obviamente los puedes tener para ti. Claro, yo también me quiero ir de viaje. Claro. ¿No? Me encanta de verdad porque sí, y cuando te digo, he estado trabajando en este reto de gratitud, que por favor pónganos aquí la palabra gratitud, se los vamos a mandar porque de verdad es un regalo maravilloso. O sea, yo he descubierto, Gonzalo, que eso me ayuda a ser mejor persona. Que el tener gratitud, como tú lo dices, de los pequeños detalles y de ser consciente, porque cuando me he sentado a escribir como que qué agradezco del día o qué agradezco hoy, o realmente, Gonzalo, a veces he encontrado tanto valor de agradecer de mis hijos, de mi esposo, de pues mi comunidad maravillosa que les mando besos, abrazos, de las personas que me rodean, y creo que eso nos ayuda a tener una mejor autoestima, una mejor autoimagen, a creer también en nosotras, en nosotros mismos y entender que somos esa máquina perfecta que pues Dios nos ha creado y que a veces nos vamos llenando de capas, de muchas situaciones cotidianas que nos impiden ver ese valor que tenemos como seres humanos. Uh-huh. Sí, claro. Sí, bueno, digo, el reto es una de tantas, ¿no? O sea, hay muchas herramientas que, insisto, una vez que pongas objetivos o metas que no sepas cómo alcanzar o algo que te lleve a retarte o a generar como un desafío, es cuando entonces, pues, viene esta como intención de encontrar formas o herramientas que te lleven a ello. Uh-huh.
¿Y qué otra manera? Digo, por ejemplo, ahorita pensaba también en toda esta parte de este proceso que tú estás haciendo con caballos. Ujú. Esta Constelación. constelaciones familiares, Sí. ¿o cuál sería el nombre adecuado? Son constelaciones familiares. Las constelaciones, al final del día, creo que es una terapia sistémica no tan longeva. O bueno, yo creo que es, bueno, más bien ha de tener miles de años. Sin embargo, Bert Hellinger, que es un alemán, que empezó a escribir más, empezó a desarrollar más contenido respecto al tema. Y pues bueno, hay mucha gente que ya se ha permeado de esa filosofía. Hay una serie muy buena en Netflix, al final del día se llama Mi Otro Yo, no, sí, Mi Otro Yo, que es turca, Ajá, sí. y te escenifica un poco el impacto de lo que puede llegar a generar el tú darte cuenta de desde qué origen de tu linaje familiar viene quizá alguna situación, como puede ser una enfermedad o algún contexto financiero o situaciones de tus resultados que se ven reflejados en ese patrón de repetición familiar, ¿no? Si no lo has hecho consciente. Entonces, las constelaciones familiares hay muchas formas de hacerlo porque puedes ser con personas, los puedes hacer con muñequitos, o sea, hay muchas formas de utilizarlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que al final del día todo es energía y tú eres el que le das esa interpretación. Y en este caso yo me estoy certificando en hacer ese mismo tipo de sistema o de terapia, pero asistida con caballos o con equinos, porque realmente no solo son caballos, son equinos, que lo importante aquí es que ellos en su entorno y en el tipo de seres que son, permean o perciben también como ese campo de energía y ellos interactúan en su en su hábitat natural, pero eso te permite a través de un constelador darte una traducción en base a lo que tú estás viviendo en ese momento, ¿no? Porque el caballo interactúa en base a lo que percibe de tu energía y tú a través de un constelador puedes comprender ese mensaje, ese resultado. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué nos va a ayudar en el tema de autoconocimiento? Pues para entender cómo estamos en esa significación o en esa relación de orden sistémico, porque por eso se llaman constelaciones familiares, porque vienen a partir de un orden desde mamá, papá y de ese linaje y de ahí para arriba, ¿no? O sea, desde mamá y papá de papá, mamá y papá de mamá, y pues así sucesivamente, ¿no? Se va haciendo como todo un árbol genealógico donde puedes observar o identificar esos patrones de repetición o esas lealtades ocultas o incluso situaciones que tú no sabías de roles que se cambiaron, donde pues a lo mejor te tocó en algún momento fungir más de papá que de hijo o más de incluso tener una relación más con tu mamá de pareja que de hijo, situaciones donde el orden se altera por las situaciones y circunstancias que se van manifestando y pues bueno, volver a regresar eso al orden te permite entonces, una de las claves de esta herramienta es que es primero el orden y después el amor. ¿Para qué? Para que realmente a través de ese orden pueda surgir el amor y pueda incluso pues fluir mejor el tipo de energía y resultados. Tenemos gente ahorita trabajando en ese proceso y pues bueno, empieza a haber un movimiento de energía en cuanto a resultados, en cuanto a impacto, movimiento, que no se traduce nada más en cosas de éxito como tal, ¿no? Pero también vienen sacudidas de situaciones de ajustes de socios o de ajuste de relaciones. ¿Por qué? Porque al final del día te sacan de donde estás generando más del mismo tipo de resultado que ya no quieres. Entonces son confrontaciones, pero aquí, repito, es un tema de autoconocimiento porque te lleva a una invitación o te lleva pues sí, a crear la conciencia de que no es nunca el entorno, nunca, ni son tus papás, ni fueron tus abuelos, ni la persona que a lo mejor te llegó a agredir en cierta forma. Eres tú, al final del día, el que lo resignifica, el que tiene esa posibilidad de volver a construir o volver a resignificar muy enfocado hacia la realidad que quieres generar, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa, las constelaciones familiares, hay de diferentes tipos. Yo ahorita me estoy certificando con equinos y es algo muy mágico de ver, cosas que de repente no esperarías que un caballo realice, y ahí pues, no los tienes que montar, definitivamente no es para montarlos, es más que nada para observarlos. De repente puede haber alguna interacción con ellos, sin embargo,
pues ves movimientos de los caballos desde que se acuestan, se levantan, galopan o hacen movimientos que no esperarías, se acercan, se alejan. Y eso, bien canalizado, se puede convertir en una experiencia muy profunda y muy reveladora de cómo estás tú percibiendo el mundo. Entonces, es una herramienta muy padre. Y que puede ser también de gran ayuda precisamente para ir quitando esas capas, porque seguramente hay cosas que en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, podemos identificar por qué están sucediendo, pero hay otras que tenemos muy ocultas, muy profundas, y que a lo mejor ni siquiera somos conscientes, y si no somos conscientes de que las tenemos, pues no podemos trabajar en ellas, ¿no? Claro, sí, bueno, al final del día es una invitación a seguir observando tu contexto, ¿no? El contexto de nuestra realidad es nuestra proyección, ¿no? Sería como un parámetro también ahí muy bueno, sería como la película de Matrix, ¿no? The Matrix is everywhere. Al final del día, ¿qué es lo que tú eliges ver o en qué programa estás eligiendo como vivir? Porque tu programación te hace proyectar esa realidad. Sí, entonces las herramientas de autoconocimiento, pues yo les digo, diviértanse, ¿no? Porque igual hay mucha gente muy talentosa en tema de numerología, de enneagramas, de cartas astrales, pues bueno, hay muchas herramientas de autoconocimiento y cada vez hay más herramientas holísticas también como terapéuticas, desde un Theta Healing, unas barras de Access, el Kundalini, o sea, hay muchas herramientas al final que tú podrías explorar, que obviamente incluso las religiones te llevan incluso de la mano a diferentes doctrinas, te van a llevar a un tema de explorar qué estás percibiendo, qué creencias adoptas, qué afirmaciones eliges tener para entonces aplicarlas, ¿no? Y ver en base a eso qué resultados vas a conseguir. Entonces, el explorar en este tipo de herramientas simplemente es un diagnóstico, otro mapa para que tú te conozcas en cuáles son como los ingredientes que elegiste tener y por qué entonces ves el mundo como lo ves. Pero a mí algo que me encanta de esto, sobre todo, Lucy, es ok, ya lo sabes o lo empiezas a ser consciente, pero eso no quiere decir que te tengas que quedar ahí. O sea, lo puedes trascender, o sea, lo puedes modificar, siempre lo vas a poder cambiar, siempre y cuando tú lo elijas. Pero pues ahora sí que a fuerzas ni los calcetines, ¿no? O sea, nada que tú no elijas para ti o no elijas ser consciente de cambiar, va a ser cambiado. Bueno, y hablando precisamente de realidades o creencias limitantes, vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Ok. Yo te voy a decir algunas frases y bueno, tú me dices de estas afirmaciones, pues, ¿qué podemos hacer, no? Muy bien. ¿Realidad o creencia limitante? Para ser exitoso siempre debes enfocarte en tus fortalezas y no en tus debilidades. Ok, yo creo, bueno, de entrada sí la dinámica va a ser súper divertida. Y hay un parámetro aquí en una de las películas de Harry Potter, digo, si no las han visto, pues les voy a spoilear un poco, pero en una de las últimas, Dumbledore le pregunta a Harry Potter, porque le está haciendo como unas preguntas ahí pues ya de la etapa final de esa película, ¿no? Y Harry Potter le pregunta como que estaban entre que un sueño, ¿no? O estaban como en una parte del limbo. Entonces ahí Harry Potter le pregunta a Dumbledore, oye, ¿esto realmente está pasando? ¿Esto es real o está pasando solo en mi cabeza? Y Dumbledore le contesta, ¿por qué que esté pasando en tu cabeza quiere decir que no sea real? ¿A qué voy con antes de contestar su pregunta, amiga? El hecho de la imaginación y el pensamiento, ya todo esto es energía que provoca al final del día una iniciación de la realidad que tú vas a proyectar. Entonces, esto que tú me preguntas de las fortalezas, creo que si tú ya tienes un talento desarrollado o que lo tienes muy bien identificado, pues va a ser mucho más fácil para ti encaminarlo a seguirlo improvisando, a seguir mejorando. Va a ser como muy natural el crecimiento. Y si te enfocas en tus debilidades, pues bueno, puede ser el reto muy distinto. Sin embargo, no quiere decir que no las puedas trascender o seguir mejorando. Entonces yo creo que es más que nada como un ángulo de en dónde estoy parado y qué necesito en este momento para aprender. Pero algo muy padre de esta situación es que, pues si ya tuviéramos todo resuelto en la vida, Qué aburrido sería muy aburrido. ¿verdad? Entonces creo que de repente esas faltas o ausencias de desarrollo de un talento, una virtud, pues nos da la oportunidad de vivir una aventura de bueno, no sabía cómo o no tenía idea de cómo lo iba a hacer, pero pues mira, ya la encontré o ya estoy disfrutando de este crecimiento y bueno, y también cuando ya eres muy bueno en algo, te das cuenta que la oportunidad de mejora es tanta
que siempre puedes seguir evolucionando y creciendo. Entonces, pues bueno, va por ahí, ¿no? Más que realidad, creo que es un mito, porque depende de tu perspectiva. Y bueno, la otra creo que ya me la contestaste, pero bueno, entonces te lo voy a hacer porque dice, el éxito depende únicamente de las habilidades técnicas. No, yo creo que ahí conocemos mucha gente que ni siquiera tenía las habilidades técnicas, que hoy en día tiene un resultado muy exitoso. ¿Por qué? Por su mentalidad, por su perseverancia, por esa responsabilidad que asumió y sobre todo porque falló mucho, pero siempre se levantó más de las veces que se cayó. Y puede ser que creyó en lo que está haciendo, Claro. cree en él, y entonces no importa que a lo mejor no tenga la carrera que estoy desarrollando porque pues me encanta lo que hago Claro. y lo vivo, ¿no? Claro, seguramente su nivel de conciencia, de creencia del resultado fue mucho mayor que incluso las dudas que seguramente también vivió. Esta también a lo mejor puede ser repetitiva, pero pues igual tú nos vas a reafirmar aquí qué podemos hacer. Dice, cambiar tus creencias es un proceso largo y difícil. Insisto, aquí sería como el genio de la lámpara, ¿no? Cada afirmación que tú elijas, pues lo único que va a hacer el genio va a ser decirte concedido. Si tú quieres creer eso, pues así va a ser. Pero si por algo eliges como verlo como algo divertido, ligero, o que lo vas sobrellevando, o incluso que siempre tienes asistencia o apoyo, pues bueno, son formas en las que tú tienes la libertad de elegir por dónde quieres llevar la cosa. El pasado define quién eres. Ahí sí, completamente mito o error para mí. Pues tu pasado no te define. Al final del día siempre lo puedes reconstruir. No te define, sin embargo, sí puede ser que te controles si no estás consciente de que tu programación te está arrastrando a generar un tipo de resultados. Entonces, si no lo llevas a un nivel consciente, pues te va a dejar llevar, ¿no? O te va a dejar fluir, pero lo que no te estás dando cuenta, estás corriendo un programa automatizado de creencias de pasado que crees que eso es lo que debería de ser. Entonces, el permitirte hacer una pausa, estar presente y soltar lo que no te corresponde, responsabilidades que no te corresponden, como esta parte del orden que platicábamos familiar o incluso de situaciones pasadas de fallos o lecciones, ¿no? Que creo que normalmente ahí es una transición de verlo como un error a poderlo asumir como una lección. Creo que ahí hay una diferencia muy importante de conciencia que ya cuando lo asumes como lección, pues incluso ya no lo arrastras, entonces ya no te define y tú eliges otra vez en cómo quieres definirte. Entonces tu pasado no te define. Ok. Y por último, tener dudas significa que no eres bueno en lo que haces. No, yo creo que, bueno, tenemos esta, pues sí, característica humana, al final del día de tener esta dualidad siempre bueno o malo, y que entonces nos hace etiquetar las cosas. Y las dudas, al final del día, no quiere decir que sea algo negativo, simplemente lo podemos tomar como, pues, ese sistema de seguridad que se detona en automático, pero bueno, tú también recordarle a esas dudas, esos miedos, ese ruido mental, pues, ¿quién manda, no? Y al final de decirle, ok, ya te vi, gracias, te observo, pero vamos para acá, ¿no? Y vamos a darle, y con miedo y a pesar del miedo, o con él, pero pues, vámonos, nos vamos a aventar. Todo esto que nos has hablado, Gonzalo, tiene una evolución en el tiempo, ¿verdad? O sea, todas estas herramientas, todos estos conocimientos, ¿tú qué visualizas en los próximos años? Digo, sé que no tienes la bolita mágica ni que lees el futuro, pero ¿hacia dónde crees que debería evolucionar la humanidad, las personas? ¿Cómo podemos aprovechar todo esto que tú nos estás compartiendo, estas herramientas de autoconocimiento, de toda esta capacidad de ser conscientes de nuestro propio desarrollo? ¿Hacia dónde crees que podemos ir evolucionando como humanidad? Bueno, la tendencia creo que iría más hacia la cooperación, hacia como el amor también como un principio pilar, donde hay más cooperación y ayuda. Y no tanto en un pensamiento limitante de que los recursos son escasos o que no hay suficiente para todos y que, pues bueno, en esta cooperación también le diéramos prioridad a otros elementos de desarrollo personal, humano y de estilo de vida, sin inculcar quizá también algunas falsas necesidades, ¿no? De situaciones
y que esto, pues bueno, pueda convertirnos en vivir más en armonía en el mismo planeta en el que estamos y que, pues bueno, eso genere mejores relaciones y comunidades. Sin embargo, insisto, siempre va a haber pues esta resistencia o esta dualidad, y saber tener como el equilibrio creo que de repente es algo básico y la misma evolución pues lo va llevando, ¿no? Al final del día yo creo que pues hay seres mucho más sabios o hay situaciones que por algo al final del día también ahorita estamos aquí y existimos aquí, pues hay que disfrutar mientras tanto la experiencia humana, ¿no? Que eso es algo que creo que nos debe de llevar a reflexionar cómo nos vamos relacionando en el día a día y cómo agradecemos, cómo aprovechamos estas relaciones interpersonales desde la parte de también tener esa apertura, de poder compartir, de poder dar, de poder generar alianzas, de poder crecer también, no solo yo, sino también en mi comunidad, en mi familia, con las personas que me rodean. Si pudiéramos hablar, hacer un resumen para todas nuestras freelies, nuestros freelies que este día se han conectado con nosotras, con nosotros, ¿qué puntos podríamos ir como concluyendo para que se queden, los anoten y los tengan bien presentes? Pues bueno, yo ahorita creo que los podría resumir en dos. Una, dejar de cambiar el mundo, dejar de tratar de cambiar el mundo y más bien buscar cambiarte a ti. O sea, seguir trabajando en ti, desarrollarte. Y mencionamos muchas cosas de herramientas de autoconocimiento que te pueden ayudar a volver a poner en orden y en orden en relación a lo que quieres generar, ¿no? Sería, creo que lo principal que yo rescataría de nuestra plática de hoy. Y el otro punto sería la gratitud, que al final del día está a su disposición el reto de 28 días, que ustedes lo harían de manera individual. Ahí vienen las indicaciones de cómo es la forma de llevarlo, de estudio mañana y noche, de reflexión, de escribir 10 cosas que estás agradecido sin repetirlas todos los días. Y pues bueno, ese reto de gratitud también te va a permitir entrar en una sintonía, en una frecuencia diferente, donde te va a entrar incluso más ganas o intención incluso de seguir explorando en todo el potencial que ya tienes, ¿no? Entonces, creo que serían las dos cosas con las que yo resumiría hoy, amiga. Para ti, en tu vida, ¿qué ha significado la gratitud? Para mí, pues bueno, recordé que al final del día es como la madre de todas las virtudes, porque te puede sacar de un estado incluso de emocional como más negativo, y te puede llevar a un estado donde estés en otro tipo de frecuencia, incluso aunque tengas el mayor de los retos y adversidades enfrente de ti, es como una varita mágica que te ayuda a encontrar la forma, la solución y que te conecta con esa virtud que tenemos también de poder generar resultados. Entonces, para mí, la gratitud ha sido un gran maestro de poder incluso anticipar los resultados que quieres conseguir. Por el hecho de tener la certeza de que tú ya eres y que tienes la posibilidad de ser, la aceptación de la idea que del resultado que quieres generar. Entonces la gratitud para mí es elemental y es más allá de decir gracias por esto, es un hecho de entender también cómo puedes pedir ya siendo y aceptando el resultado. Entonces es muy importante para mí. Pues muchas gracias, ¿verdad? Vamos a practicar la gratitud agradeciéndote este espacio, esta conversación, todo lo que nos aportas. Y pienso que muchas de nuestras freelies, de las personas que nos escuchan, quisieran a lo mejor tener una charla contigo, un espacio, porque de veras no es lo mismo que, digo, aquí platicamos de muchas cosas, pero ya de veras platicar en corto con Gonzalo, todo el conocimiento que tiene, todas las vivencias, todas las experiencias que ha ido logrando a lo largo de su vida, de verdad te ayudan a ser una mejor persona. Así que Gonzalo, cuéntanos si tienes por ahí en puerta algún proyecto Claro. que puedas compartir con la comunidad. Y bueno, también que te puedan encontrar. Pues bueno, estoy en redes sociales como Gonzalo Rubalcaba, sobre todo en Instagram. Me pueden mandar un inbox. Tengo ahí algunos espacios para hacer sesiones individuales de constelaciones familiares con caballos. Esa sería una forma. Dos, pudiéramos buscar generar algún taller. Hoy en día no tenemos uno en puerta, pero bueno, estoy muy cerca de tu comunidad también. Entonces, alguna plática o algún taller o alguna sesión en la que me inviten y pues bueno, podamos por ahí interactuar. Pero sí es
Creo que la forma al final es que tú tengas claro qué es lo que quieres y que sepas que hay herramientas. El programa que yo imparto, el de Thinking into Results o Pensando en Resultados en español, pues es un proceso también de 1 año que al final del día pues estás invirtiendo en ti, ¿no? Estás invirtiendo en comprender por qué ves el mundo como lo ves y empezar a resignificar para generar el resultado que quieres. Entonces, formas hay muchas, pero igual todo parte desde ese primer paso, ¿no? La decisión de que lo quieres. Después, pues me puedes seguir en Instagram, me puedes mandar un inbox. Estamos más cercanos de lo que crees. Digo, estamos en WhatsApp de distancia también. Y pues bueno, si no a través aquí de tu comunidad o a través tuyo, Lucy, que pues bueno, haya esa proximidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Recuerda escribir la palabra gratitud. Si te gustó este episodio, compártelo, recomiéndalo a todas esas personas que estén trabajando en su autoconocimiento, porque estoy segura que les va a servir bastante. Y muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Y les quiero compartir una muy buena noticia. En 17 de mayo, próximamente vamos a tener nuestro evento Mamás que dejan huella. Esta es la 4ª ocasión y lo que buscamos a través de este evento es precisamente el fomentar el equilibrio, el balance de vida entre la parte personal, familiar y profesional. Tendremos mamás muy inspiradoras que han logrado tener éxito. Tenemos por ahí una dinámica generacional con una Freely increíble que tiene 10 años y otras que, bueno, son más grandecitas, pero que nos van a compartir muchas cosas positivas de cómo sus mamás están dejando o han dejado huella en cada una de ellas. Tendremos bazar, desayuno, convivencia, así que no se lo pueden perder. Busquen, por favor, toda la información a través de nuestras redes en Comunidad Freely Woman, en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y no se pueden perder Mamás que dejan huella, porque de verdad va a estar sensacional. Seguramente por ahí también va a estar Gonzalo. Así que bueno, puede ser una buena oportunidad también para conocerlo y conectar con él. Y bueno, como siempre te digo, recuerda que si llega un viento fuerte a tu vida, aprovéchalo y vuela hacia el éxito. Nos vemos en la próxima.